un principio, los seres humanos vivíamos en el paraíso terrenal, en el antiguo continente de la Lemuria, no existía el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, las guerras, etc. Todo era amor, felicidad, sabiduría. Pero desobedecimos la orden de Jehová de no comer el fruto prohibido, caímos en la tentación, cometimos el pecado original y fue entonces cuando fuimos expulsados de aquel paraíso. Espiritualmente quedamos desnudos y ciegos, sometidos por la ley del karma a una cadena de muertes y nacimientos y en las tinieblas del no ser. Esas tinieblas son nuestro ego, o sea la legión de nuestros defectos o yoes de tipo psicológico, ira, orgullo, lujuria, codicia, gula, pereza, envidia, miedo, etc., que nublan la luz que proviene de nuestra conciencia y así no permiten que se manifieste la sabiduría y el amor de nuestra alma, de nuestra esencia, de nuestro real ser íntimo, el cual nos conecta con el absoluto, el Padre Eterno Cósmico Común, que es la fuente original de donde hemos sido creados. Los yoes, por el contrario, están conformados por una suma de elementos subjetivos, inconscientes, inhumanos, bestiales, mecánicos, etc., que indudablemente tienen un principio y un fin. Por lo tanto, el ego no tiene una causa fundamental de existencia, sino que ha sido creado por nosotros mismos como consecuencia de errores cometidos por mal manejo de nuestras energías, físicas, emocionales, mentales, sexuales, volitivas, etc., durante las innumerables existencias que hemos tenido. Tales yoes siguen vida tras vida tomando el control de nuestra máquina humana para expresarse de forma mecánica e inconsciente a través de nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar, lo cual nos lleva a cometer más y más errores por cuyas consecuencias tendremos que responder de acuerdo con la ley del karma. Como son muchísimos defectos y cada uno se comporta como una persona distinta dentro de nosotros mismos, cada yo tiene sus propias ideas, propios proyectos, propia retórica, propios apegos, etc., esto hace que de momento en momento, seamos personas muy diferentes y por lo tanto llenos de terribles contradicciones. Así, por un momento sentimos amor por una mujer y en otro momento la despreciamos o sentimos odio. Por un momento deseamos algo, pero al obtenerlo no nos interesa. En un instante somos apacibles y en otro momento nos tornamos violentos, etc. etc. Esos yoes o defectos psicológicos se alimentan de nuestras energías psíquicas con sus estallidos de ira, sus manifestaciones de lujuria, codicia, etc. Y son los mismos mercaderes que el Cristo sacó del templo a latigazos. El templo somos nosotros mismos, nuestra alma, nuestra esencia. Los mercaderes son los yoes que han invadido el templo y el látigo simboliza nuestra voluntad consciente. Y en la parábola del hijo pródigo o derrochador, tenemos: abandonó la casa del Padre Celestial donde vivía feliz, el paraíso. Se fue a derrochar su fortuna con meretrices, mal manejo de las energías sexuales. Quedó en la ruina y muriendo de hambre, pagando el karma, y el único trabajo que consiguió fue para alimentar cerdos, los yoes que había creado. Necesitamos aprender de nuestros errores, necesitamos aprender cómo manejar las energías, necesitamos aprender a discernir el bien y el mal. Y si nosotros no nos observamos, si no observamos nuestra vida, entonces vamos a permanecer ignorantes de lo que pasa dentro de nosotros y por consiguiente, no lograremos el autoconocimiento, no vamos a saber discernir el bien y el mal, no lograremos la gnosis. Porque aun cuando nosotros tenemos un ego, también tenemos todavía algo de conciencia libre. Típicamente tenemos 97% de nuestra conciencia embotellada dentro de los egos. Y un pequeño porcentaje, 3%, está libre del ego y puede ver, percibir y actuar libremente. Así que si aprovechamos esto podemos mirar hacia dentro de nosotros, usando esa parte de nosotros que tiene conciencia libre. Este es el primer paso. Es por todo esto, que el autoconocimiento necesariamente comienza con una rigurosa observación de sí mismo, ya que en otra forma sería imposible eliminar yoes o defectos que no conocemos y lo que es peor, muchas veces no aceptamos tener. Esto de autoobservarse exige por lo tanto un esfuerzo muy particular de cada uno de nosotros. Es un trabajo personal. Ningún ser humano puede hacer este trabajo por nosotros. La autoobservación psicológica es un funcionalismo de la conciencia que se encuentra atrofiado en los seres humanos por la falta de uso. Al principio será difícil, pero a medida que lo vayamos usando, se irá desarrollando y cada vez será más fácil descubrir los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos.
Solo a través de una rigurosa observación psicológica de sí mismo, podemos evidenciar la tremenda realidad y llegar a tener conciencia de que no somos siempre una misma persona, sino que, por el contrario, a través de la inconsciencia de nuestra máquina humana se manifiesta una multiplicidad o legión de defectos psicológicos o yoes personas, cada uno de los cuales tiene sus propios apegos, deseos, sentimientos, pensamientos y acciones. La base del trabajo espiritual, del autoconocimiento, comienza con una rigurosa observación de sí mismo. Amigos, rehuir el trabajo de la autoobservación o buscarle evasivas, es signo inconfundible de degeneración, porque así no se puede generar un hombre nuevo y la conciencia a través de esa persona. La transformación psicológica, es una posibilidad definida que se pierde cuando no trabajamos sobre sí mismos. Cuando una persona comienza a observarse detenidamente a sí mismo, a observar sus pensamientos, sentimientos, etc. Es porque ha iniciado un trabajo serio sobre su naturaleza interior y más adelante comprenderá ese lema de la sabiduría antigua. Cambia la naturaleza y hallarás lo que buscas. Paz inverencial.